Estimada red, en esta ocasión les voy a explicar cómo evitar escribir oraciones demasiado largas por el uso de unos elementos del idioma denominados pronombres relativos. El famoso pronombre que es uno de ellos. Como estamos viendo aquí en pantalla, el texto que voy a tomar como ejemplo para analizar es una nota de prensa en la cual se informa que el canciller peruano, González Olechea, sostuvo una reunión con el secretario de Estado de Norteamérica, de Estados Unidos, Anthony Blinken. Ambas autoridades acordaron iniciar trabajos de cara a llevar a cabo la primera reunión del mecanismo de diálogo político de alto nivel entre ambos países el próximo año. Bien, bajamos y aquí está. Voy a agrandar. En el primer párrafo ya está presentándose una oración extensa. Prácticamente este es un párrafo unioracional. ¿Qué sucede con este párrafo unioracional? Tiene 44 palabras. Ya excedió el último límite de las 40. Recuerden, 25 a 30 plus un límite máximo de 40, pero ya este es 44. Entonces hay que analizar por qué resulta tan extensa. Y cuando determinamos el factor que ha originado la extensión innecesaria de esta oración, vamos a poder aplicar una pauta. Bien, primero encontremos el verbo. Aquí nos están presentando al comienzo, lamentablemente no hay el verbo, al inicio se está presentando un inciso para contextualizar. En el marco de la Semana de Líderes APEC 2023, el canciller Javier González Orechea Franco, el peruano, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ¿qué pasó? ¿Cuál es? Ahora sí, recién acá viene, estos son el sujeto compuesto, y acá viene el verbo. A partir de este verbo, recuerden, ustedes vamos a poder ver cuál es el complemento que adquiere este verbo para que complete su significado. Una vez que completa su significado, se puede determinar que la idea adquiere o ya tiene sentido completo. Por lo tanto, podríamos hablar de una primera oración. Entonces, en esta semana de líderes, el canciller y el secretario de Estado sostuvieron que una reunión de trabajo. Acá está, este es el complemento. Y ahí se acabó. Se acabó la primera idea con sentido completo. Aquí, después de en la que, y quedémonos con este que resaltado, que es el relativo, que está refiriéndose a la reunión de trabajo y que está originando a su vez el alargamiento innecesario de esta oración, que ya llega a ser un párrafo unidireccional. Entonces, pero aquí en trabajo ya se termina la primera idea con sentido completo. Punto y seguido. Y vamos a ver qué podemos hacer con este factor que está alargando la oración, el pronombre relativo que. Les acabo de mencionar que este que, ¿no?, precedido por en la que, junto con este la, conforman lo que se denomina en gramática el relativo complejo, para referirse, en este caso la que, a la reunión de trabajo. Y este la que alarga la oración. Ese es el factor entonces que está originando que este enunciado resulte ser un párrafo unidireccional. Entonces, ¿cuál es la medida, la pauta, la solución que se debe adoptar? El libro Estilo de la Justicia de la RAE tiene la respuesta. Estoy proyectando aquí, como ven, las oraciones subordinadas. En
este caso está introducida, esa subordinada que estamos analizando en el ejemplo está introducida por el relativo que. Y aquí respecto de los relativos, voy a ponerle zoom, la RAE nos indica lo siguiente, un poquito más. Ahí está, ahora sí. Uso efectivo del relativo, el cual nos estaban mencionando. Pero acá también enumeran los otros relativos. El cual o la cual, cuáles las cuales, también ahí podemos poner en este grupo el relativo que. Nos dice la RAE, alcanza en los textos jurídicos una presencia bastante mayor que en otras manifestaciones del lenguaje escrito. Ese relativo, incluido el que, exige siempre un antecedente explícito. En el ejemplo que estamos analizando, el antecedente explícito de la que era la reunión de trabajo. Hasta ahí ya lo habíamos analizado. Pero vamos a la pauta. En esos casos, si es que la oración nos está quedando extensa por el uso de ese la que nos dice la RAE, es preferible sustituirlo, el relativo que en este caso, acompañado de la, por un pronombre demostrativo. Y los demostrativos son este, esta, con todos sus femeninos, sus masculinos y sus plurales. Estos, estas, aquellas. Esos son los pronombres demostrativos. Y una vez que hemos sustituido, dividir el enunciado con un punto. Ese párrafo unioracional, como acabo de proceder, se tiene que primero, donde termina la primera oración, segmentarlo con punto. Y como nos indica la RAE aquí también, reemplazar ese relativo que, ese relativo que está acompañado con el la, reemplazarlo por un pronombre demostrativo. Vamos a ver entonces cómo puede quedar nuestra oración que estamos analizando una vez que hemos conocido esta pauta. La que, recuerden, ¿no? El relativo complejo se denomina así en gramática. Que si está acompañado de la, ¿por cuál demostrativo se podría reemplazar? Recuerden, los demostrativos son esta, con todos sus femeninos, masculinos y plurales. Si estamos hablando de que el antecedente, es decir, el elemento al cual se está refiriendo que, acompañado de la que, este antecedente es la reunión, entonces podemos poner esta, ¿no? Se supone que es esta reunión. Vamos a proceder entonces, en vez de la que, en esta. Y para que no quede vacío, también en otra fuente, en el Manual de Escritura Académica y Profesional, se indica que se puede utilizar no solamente el demostrativo, sino también acompañado de un sustantivo para armar una frase. Como estamos hablando de reunión de trabajo, un sustantivo adecuado puede ser, ¿no? En esta actividad, ¿y cómo quedaría la oración? En esta actividad, ¿no? Ya hablando de precisamente lo que está mencionado antes, la reunión de trabajo. Y de esa forma, estimadas y estimados, esta primera oración, que ya tenía de por sí sentido completo, vamos a ver cuántas palabras tiene, 31 dentro del margen, muy bien. Y ya no le estamos extendiendo al haber realizado este cambio, la hubiéramos extendido, si hubiéramos dejado esta como acá, y le hubiéramos agregado esta subordinada, que está introducida por el relativo que acompañado de la. Al agregar esta subordinada a esta primera oración que termina en trabajo, que es la oración principal, ya ahí hubiéramos tenido lo que les mencionaba, que era un párrafo unioracional de 44 palabras. Entonces, como ya estamos aprendiendo, la que lo reemplazamos por un demostrativo, el que sea pertinente y adecuado según el antecedente. Si estamos hablando de la que referido a reunión, sería esta. Y de esa forma ya podemos
segmentar mejor la idea. En esta, habíamos dicho en esta. Así segmentada, esta subordinada que ya la hemos transformado en una oración independiente, obviamente resulta más manejable y nos está quedando con una cantidad de palabras muy idónea, 13. Esa es la pauta, entonces, estimadas y estimados. Entonces, esta actividad ya se refiere a la reunión de trabajo. Y de esa manera evitamos alargar innecesariamente una oración al agregarle una subordinada. Bien, no quiero terminar este análisis sin antes hacer presente o poner de manifiesto un problema adicional que hay aquí. Primero voy a leerlo, como el párrafo es breve, vamos a poder hacerlo de manera rápida. En dicho marco, en el marco de esta reunión, ambas autoridades ratificaron sus coincidencias en la defensa y protección de los derechos humanos. Acá está el verbo, ratificaron. Dentro de un momento se van a dar cuenta cuál es el problema. ¿Qué hicieron las actividades? Ratificaron. ¿Qué ratificaron? Sus coincidencias en la defensa y protección de los derechos humanos y la democracia. Una primera idea que ratificaron, coincidencias en esos asuntos. Está así como se agrega para agregar otra idea respecto a la cual ratificaron. ¿Qué ratificaron? ¿Sus coincidencias en qué? En la defensa de la protección y la defensa y protección, sus coincidencias en la defensa y protección de los derechos humanos y la democracia, y ratificaron qué cosa, el respeto al derecho internacional. Ese es otro elemento que se está mencionando. Siempre introducido este elemento por, o mejor dicho, incorporado a partir del verbo ratificar. ¿Qué más hicieron en estas autoridades? Otro verbo, ya es otra oración. Hasta aquí no hay problema. Conversaron sobre asuntos prioritarios en la agenda bilateral. Ja, ese es otro complemento del verbo conversaron. ¿Acerca de qué conversaron? Asuntos prioritarios en la agenda bilateral. Y acá hay una palabrita que ya nos está empezando a causar bulla, por eso la voy a poner de lila. Asuntos prioritarios de la agenda bilateral, como, otra vez, ya tenemos un como acá, ojo, como el fortalecimiento de la cooperación en materia migratoria, en temas de seguridad y tráfico ilícito de drogas, así como el estrechamiento de las relaciones económicas. Aquí ya la redacción se desvirtuó, se echó a perder. No podemos tener en 5 líneas 3 como acá, acá y el así como duplicado acá. ¿Qué pasó? La persona que ha redactado este párrafo no ha conocido un recurso que les quiero explicar. Si vamos a hablar de que, o mejor dicho, si estamos tratando una serie o estamos presentando unos elementos enumerados, utilicemos precisamente los recursos de la enumeración. Conversaron sobre asuntos prioritarios en la agenda bilateral. ¿Cuáles fueron esos asuntos? Utilicemos esto aquí. A. El fortalecimiento de la cooperación en materia migratoria en temas de seguridad y tráfico ilícito de drogas. B. El estrechamiento de las relaciones económicas. Y de esa forma nos olvidamos del así como y nos olvidamos del cómo. Creo que esta opción es mucho mejor. ¿Y qué pautas de redacción se han empleado para elaborar esta enumeración?
y marcar gráficamente los dos elementos enumerados. Voy a presentarlo rápidamente. En una sesión anterior, en la inmediatamente anterior a esta, les había presentado esta sugerencia tomada de la guía de redacción judicial clara. Ahí las autoras eh, nos habían indicado ah, nos habían indicado esta pauta. Perdón, acá está. Las series, lo que acabamos de hacer, es decir, enumeraciones en una disposición horizontal, tal cual hemos procedido en ese instante, ocupa menos espacios en comparación con las listas, ¿no? Y son muy útiles si los elementos enumerados son pocos y sencillos. Los dos elementos que hemos enumerado, únicamente dos, pocos. No son tan sencillos, son complejos, pero quedan dos ideas extensas. Y ya en una sesión anterior les había explicado que para distinguirlos visualmente se procede como acabo de hacer, ¿no? Marcándolos, utilizando las letras del alfabeto. A, B, y acá incluso recuerdo que les había proyectado S. Las letras se denominan marcadores alfabéticos, según las autoras, y los elementos van introducidos de esa forma. Algo que no se indica aquí, pero sí es necesario tener presente, es lo que les voy a proyectar. Este es un aporte de la guía práctica de comunicación clara del Ayuntamiento de Control Inicio del Ayuntamiento de Madrid. Series para revisar. Esto también es perdón, Eh, esa también es una fuente elaborada por Montolivo. Antes de enumerar, en este caso nos me recomienda sobre listas, pero igual se puede enumerar tanto en lista como en series, indica, está quedando muy pequeño, ahora sí acá, retomo la lectura. Antes de enumerar, antes de empezar la lista, o la serie, de igual forma se enumera, indica qué tipo de elementos la van a formar. Y acá, ahora sí regresemos al ejemplo, una vez que ya hemos analizado las dos pautas, acá la persona que ha redactado este comunicado ya lo tenía todo ahí como para elaborar la lista, porque teníamos acá qué elementos van a enumerar esta serie. Acá está. Asuntos prioritarios de la agenda bilateral entre Perú y Estados Unidos. Un primer elemento que consta de esta serie, el fortalecimiento de la cooperación en todos estos asuntos. Y otro elemento de la serie muy importante, de hecho, el estrechamiento de las relaciones económicas. Estaba ahí. Lo que pasa es que, lamentablemente, la persona que ha redactado este párrafo no ha conocido esta estrategia que les estoy planteando, que consiste en utilizar un elemento anticipador como el que está aquí de plomo, y lo subrayo para que quede más claro, y de esa forma complementarlo con el otro uso de utilizar los marcadores alfabéticos para indicar elementos en una serie que resulten un poco complejos debido a su extensión, ¿no? Bueno, ahora ustedes ya lo saben, y cada vez que se enfrenten a párrafos de ese tipo, que antes estaban así, el cómo, se puede solucionar de la manera en que les estamos explicando. Bien, estimadas y estimados, espero que haya sido de interés. Entonces, la conclusión de esta sesión brevísima del día de hoy es la siguiente. Aparte de lo que le acabo de explicar de cómo organizar una enumeración en serie utilizando un elemento predictivo, que incluya la referencia a los elementos de la serie, eso ya lo había explicado en otro video, pero lo que sí es novedad aquí es cómo evitar escribir oraciones extensas debido, como estaba aquí al inicio, a la presencia, ¿sí?,
de esta palabrita que se denomina pronombre relativo. Y si está acompañado de un eh, artículo, en este caso, se denomina pronombre relativo complejo. Y este relativo complejo, lo que sucede, lo que ocasiona a veces es que si ya tenemos una oración extensa y le queremos agregar una oración subordinada que está introducida por este relativo complejo, alargamos más la oración. Y eso es lo que no se quiere para redactar según las pautas del lenguaje claro, ¿no? Que ya como estamos revisando desde videos anteriores, indican que no se deben sobrepasar las 40 palabras, como máximo, siempre tender hacia la baja, 25 o 30 palabras en promedio. Bien, estimadas y estimados, eviten entonces alargar las oraciones con estas palabritas, la que o la cual, ¿no? Esas son típicas en redacción en las empresas. Entonces, tengan cuidado y ya saben, en este video acabo de explicar cómo solucionar ese problema. Bien, espero que haya sido de su interés. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta luego.